¿Alguna vez, en la penumbra de la medianoche, has cerrado los ojos y pedido un deseo de año nuevo? Tal vez lo hiciste con una copa de vino en la mano, rodeado de risas, o quizás en soledad, con la esperanza de que el año entrante te trajera aquello que más anhelabas. Pero dime, ¿alguna vez te has detenido a pensar en el verdadero precio de un deseo? ¿Qué pasaría si ese anhelo, tan inocente y puro, se cumpliera, pero de la peor manera posible? Esta noche, te invito a cruzar un umbral invisible, uno que separa la esperanza de la pesadilla, porque hay deseos que, al ser pronunciados en el momento exacto, bajo la luna de Año Nuevo, despiertan fuerzas que no entienden de bondad ni de justicia. Fuerzas que escuchan, sí, pero que cobran caro, muy caro. Imagina por un momento que el universo, o algo más antiguo y oscuro, te está escuchando justo ahora, que cada palabra, cada susurro, cada pensamiento cargado de deseo, es recogido y transformado en una promesa. Pero las promesas, cuando vienen de lo desconocido, suelen tener doble filo. Lo que pides puede llegar, pero nunca de la forma que esperas. Esta noche, te contaré 5 historias reales, 5 deseos de año nuevo que se convirtieron en maldiciones. No son cuentos para asustar niños, ni leyendas urbanas inventadas para pasar el rato. Son relatos de personas como tú, que alguna vez creyeron que pedir un deseo era un acto inocente, casi mágico. Personas que, al igual que tú, jamás imaginaron que la oscuridad también escucha. Quizá pienses que esto no te puede pasar, que los rituales de medianoche, las uvas, las velas, los papelitos quemados, son solo tradiciones sin poder real. Pero, ¿y si te equivocas? ¿Y si, en el momento más vulnerable del año, cuando el tiempo se detiene y el mundo entero suspira al unísono, hay algo esperando tu petición para colarse en tu vida? A lo largo de este viaje, descubrirás que la fortuna puede volverse tragedia, que el amor puede transformarse en obsesión, que el reencuentro con un ser querido puede abrir puertas que jamás debieron abrirse, que la juventud puede ser una prisión, y que el olvido puede ser el peor de los castigos. Te advierto, cada historia es más oscura que la anterior, y la última ha hecho que muchos no puedan dormir tranquilos jamás. Así que, si tienes el valor de escuchar hasta el final, comenta nunca más cuando termines. Muy pocos logran llegar al último deseo sin arrepentirse. ¿Estás listo para descubrir el verdadero precio de un deseo? Entonces, acompáñame, porque esta noche, la oscuridad también escucha, y tu deseo podría ser el próximo. Cada cultura tiene su manera de recibir el año nuevo, pero en los países de habla hispana, la medianoche del 3 al 1 de diciembre es mucho más que una simple transición de calendario. Es un momento cargado de simbolismo, de fe y de esperanza. Es la hora en que millones de personas, al unísono, se entregan a rituales ancestrales con la ilusión de que el año entrante les traiga salud, amor, dinero o, simplemente, un poco de suerte. Pero, ¿alguna vez te has preguntado de dónde vienen estas costumbres? ¿Y si detrás de cada gesto inocente se esconde una puerta abierta a lo desconocido? En España, la tradición más famosa es la de las 12 uvas. Al sonar las campanadas, cada persona debe comer una uva por cada campanada, pidiendo un deseo en silencio por cada una. Se dice que quien logra terminar las uvas a tiempo tendrá un año lleno de fortuna. Las familias se reúnen frente al televisor. La tensión crece, y entre risas nerviosas y carreras contra el reloj, los deseos se lanzan al universo. Pero pocos saben que esta costumbre, que parece tan alegre, tiene raíces en antiguas creencias sobre la protección contra los malos espíritus y la necesidad de sellar el destino antes de que el año nuevo despierte. En México, la Noche Vieja se vive con una mezcla de fiesta y misticismo. Muchos escriben sus deseos en pequeños papeles, los doblan cuidadosamente y los guardan en una caja, o los queman para que el humo lleve sus peticiones al cielo. Otros barren la casa de adentro hacia afuera, expulsando la mala suerte y dejando espacio para lo nuevo. Hay quienes salen a la calle con una maleta vacía, esperando que el año les traiga viajes y aventuras. Y, por supuesto, no puede faltar el ritual de los calzones de colores: rojo para el amor, amarillo para el dinero,
verde para la salud. Cada prenda, cada gesto, es una súplica disfrazada de juego. En Argentina, la tradición de quemar muñecos de trapo, conocidos como año viejos, es un espectáculo que mezcla lo festivo con lo inquietante. Familias y vecinos construyen figuras que representan el año que termina, las rellenan de petardos y las prenden fuego a la medianoche. El fuego purifica, dicen, y el estruendo ahuyenta a los malos espíritus. Pero mientras las llamas devoran los rostros de trapo, algunos no pueden evitar sentir que algo más se libera en la noche, algo que no siempre se va con el humo. En Colombia y Ecuador, la quema del año viejo es aún más elaborada. Los muñecos suelen tener rostros humanos, a veces hechos con máscaras inquietantes, y se les coloca una lista de los males y tristezas que se quieren dejar atrás. Cuando el fuego consume el muñeco, se supone que todo lo malo desaparece, pero hay quienes cuentan que, en la penumbra, han visto figuras moverse entre las cenizas, como si los deseos no cumplidos buscaran una forma de regresar. En Venezuela, la costumbre de escribir los deseos en papelitos y lanzarlos al fuego es acompañada por la creencia de que, si el papel arde completamente, el deseo se cumplirá, pero si queda algún fragmento sin quemar, el deseo podría volverse en contra de quien lo pidió. Hay historias de personas que, por descuido o miedo, no quemaron bien sus deseos y terminaron viviendo pesadillas que jamás imaginaron. En Perú y Bolivia, la medianoche se llena de rituales para atraer la prosperidad. Se colocan billetes en los zapatos, se esparce arroz en la entrada de la casa, se encienden velas de colores específicos. Todo es válido si ayuda a torcer el destino a favor. Pero, en la sombra de estos rituales, persiste la advertencia de los abuelos: ten cuidado con lo que pides, porque el universo escucha, y a veces, cobra caro. En Puerto Rico y República Dominicana, la limpieza es fundamental. Se lanzan cubos de agua por la ventana para expulsar las malas energías, se abren puertas y ventanas para que el año viejo se marche y el nuevo entre sin obstáculos. Pero hay quienes aseguran que, en ese instante de apertura, no solo entra la buena suerte, a veces, algo más se cuela, algo que no se puede ver, pero que se siente en el aire, en la piel, en los sueños. En cada rincón del mundo hispano, la medianoche del 3 al 1 de diciembre es un portal, un momento en que la frontera entre lo posible y lo imposible se vuelve difusa. La alegría y la esperanza llenan el aire, pero también lo hace una tensión invisible, una sensación de que, por un instante, todo puede cambiar. Y es precisamente en ese instante cuando los deseos, lanzados con fe o con desesperación, pueden encontrar un eco en lugares insospechados. La mayoría de nosotros recordamos estos rituales con cariño, como parte de la infancia, de la familia, de la cultura. Pero, ¿y si detrás de cada tradición hay una advertencia olvidada? ¿Y si, al pedir con demasiada fuerza, al desear con demasiada intensidad, estamos abriendo puertas que no sabemos cerrar? Porque, aunque la mayoría de los deseos se pierden en el bullicio de la fiesta, algunos encuentran un camino, y cuando lo hacen, no siempre traen lo que esperábamos. A veces, lo que llega es una sombra, una deuda, una presencia que se instala en la vida y no se va. Así que la próxima vez que te prepares para pedir un deseo de año nuevo, recuerda, cada ritual es una llave, y no todas las puertas llevan a la luz. Algunas, como descubrirás en las historias que siguen, conducen directo a la oscuridad. Y hablando de oscuridad, ¿qué sucede cuando el deseo más común, el de la fortuna, se convierte en una pesadilla? La primera historia que escucharás te hará pensar 2 veces antes de pedir riqueza al universo, porque no todo lo que brilla es oro, y a veces, el precio de la abundancia es más alto de lo que imaginas. La historia de Julián comienza en una noche fría y solitaria, justo cuando el calendario agonizaba y el mundo entero se preparaba para recibir un nuevo año. Julián, un hombre de 42 años, vivía en un pequeño departamento en las afueras de la ciudad, rodeado de paredes descascaradas y sueños rotos. Había perdido su empleo meses atrás, y las deudas se acumulaban como sombras en cada rincón de su vida. La nevera vacía, el teléfono cortado,
y la amenaza constante de perder el techo sobre su cabeza lo habían llevado al borde de la desesperación. Esa noche, mientras los fuegos artificiales comenzaban a iluminar el cielo y los vecinos reían y brindaban, Julián se sentó solo en la mesa de la cocina, con una copa de vino barato y una vela encendida. No tenía uvas, ni papelitos para quemar, ni calzones de colores. Solo tenía una esperanza, que el año nuevo le trajera un poco de suerte, un respiro, una señal de que la vida podía cambiar. Recordó entonces una conversación que había escuchado semanas atrás en la fila del supermercado. Dos ancianas hablaban en voz baja sobre un ritual antiguo, uno que no se mencionaba en los programas de televisión ni en las revistas de fin de año. Decían que, si uno escribía su deseo de riqueza en un papel rojo, lo doblaba 3 veces y lo colocaba bajo la almohada justo a la medianoche, el universo escucharía y respondería, pero también advertían que el deseo debía ser sincero, y que el ritual solo funcionaba si se hacía en soledad, sin testigos y con el corazón abierto. Julián, movido por la desesperación y la curiosidad, buscó un pedazo de papel rojo entre sus cosas. Encontró una vieja envoltura de regalo, la recortó con manos temblorosas y escribió, con su mejor letra, quiero riqueza, quiero que el dinero llegue a mi vida y nunca me falte. Dobló el papel 3 veces, lo sostuvo entre las manos y, mientras la ciudad celebraba, él susurró su deseo al vacío. Luego, lo colocó bajo la almohada y se acostó, sintiendo una mezcla de vergüenza y esperanza. Esa noche, Julián soñó con monedas de oro cayendo del cielo, con billetes flotando en el aire, con puertas que se abrían solas y lo invitaban a pasar. Pero también soñó con sombras alargadas, con ojos que lo observaban desde la oscuridad, con una voz susurrante que le decía, todo tiene un precio. Al despertar, el primer día del año, Julián sintió una extraña ligereza. El sol entraba por la ventana, y por primera vez en mucho tiempo, no sentía el peso de la angustia sobre el pecho. Se levantó, fue a la cocina y, al abrir la puerta, encontró un sobre en el suelo. No tenía remitente, solo su nombre escrito con tinta negra. Dentro, había un billete de lotería y una nota, Feliz Año Nuevo, la suerte está de tu lado. Julián no recordaba haber comprado ese billete, pero la curiosidad pudo más. Encendió la televisión y, con el corazón acelerado, buscó los resultados del sorteo. Cuando vio los números, no pudo creerlo. Había ganado el segundo premio, una suma suficiente para pagar todas sus deudas y empezar de nuevo. Lloró de alegría, agradeció al universo, y por primera vez en años, sintió que la vida le sonreía. Los días siguientes fueron un torbellino de buenas noticias. Un antiguo amigo lo llamó para ofrecerle un trabajo bien pagado. Un familiar lejano, que nunca había conocido, le dejó una pequeña herencia. Las puertas se abrían, el dinero llegaba, y Julián comenzó a vivir como siempre había soñado. Compró ropa nueva, llenó la nevera, pagó las cuentas atrasadas y hasta se permitió algunos lujos, una televisión grande, una computadora, cenas en restaurantes. Pero, a medida que la fortuna crecía, algo en el ambiente comenzó a cambiar. Al principio, fueron pequeños detalles, la sensación de ser observado, el reflejo de una sombra en el espejo, el sonido de pasos en el pasillo cuando estaba solo. Luego, las cosas se volvieron más inquietantes. Un vecino murió en un accidente inexplicable justo después de que Julián recibiera una oferta para comprarle su auto a bajo precio. Un compañero de trabajo sufrió una caída grave, y Julián fue ascendido en su lugar. Cada vez que algo bueno le sucedía, alguien a su alrededor sufría una desgracia. Julián intentó ignorar las coincidencias, convencido de que la vida, por fin, le estaba devolviendo algo de lo que le había quitado, pero las noches se volvieron inquietas. Soñaba con la misma voz susurrante, con la misma advertencia, todo tiene un precio. Empezó a notar que el papel rojo, que aún guardaba bajo la almohada, estaba cada vez más oscuro, como si absorbiera la luz. A veces, al tocarlo, sentía un frío intenso, un escalofrío que le recorría la espalda. Una tarde, mientras caminaba por la calle, sintió que alguien lo seguía. Se giró varias veces,
pero no vio a nadie. Sin embargo, la sensación de ser acechado no lo abandonaba. Al llegar a casa, encontró la puerta entreabierta. Dentro, todo estaba en orden, salvo por una cosa: el papel rojo había desaparecido. Esa noche, Julián recibió una llamada anónima. Una voz distorsionada le dijo: la deuda se paga con vida, la fortuna no es gratis. Colgó, temblando, y trató de convencerse de que era una broma de mal gusto, pero al día siguiente, recibió la noticia de que otro conocido había muerto en circunstancias extrañas. El patrón era innegable: cada vez que Julián ganaba algo, alguien cercano perdía. Desesperado, buscó a las ancianas del supermercado, pero nadie las recordaba. Investigó el origen del ritual y descubrió historias antiguas sobre pactos con entidades oscuras, sobre deseos cumplidos a cambio de sufrimiento ajeno. Comprendió, con horror, que su riqueza estaba manchada de tragedia, que cada billete, cada objeto nuevo, era una deuda cobrada a costa de otros. Intentó deshacerse del dinero, donar sus pertenencias, romper el ciclo, pero nada funcionaba. La sombra seguía ahí, cada vez más presente, cada vez más exigente. Los accidentes continuaron, y Julián se aisló, temiendo por la vida de quienes lo rodeaban. La fortuna, que al principio fue un regalo, se había convertido en una maldición imposible de revertir. Una noche, al borde de la locura, Julián decidió enfrentar a la sombra. Encendió la vela con la que había hecho el ritual, se sentó en la oscuridad y habló en voz alta: quítame todo, pero deja en paz a los demás. Me arrepiento de mi deseo. El aire se volvió denso, la llama titiló, y la voz susurrante respondió: el precio ya está pagado. No hay vuelta atrás. Desde entonces, Julián vive en una especie de limbo. El dinero sigue llegando, pero la soledad es su única compañía. Nadie se le acerca, nadie quiere estar cerca de él. Los pocos que lo intentan, sufren desgracias. Julián ha aprendido a temer cada golpe de suerte, cada noticia buena, porque sabe que, en algún lugar, alguien pagará el precio. Y así, la fortuna que tanto deseó se convirtió en su peor condena. Ahora, cada vez que escucha las campanadas de Año Nuevo, apaga las luces, se encierra en su cuarto y ruega no desear nada, porque aprendió, demasiado tarde, que el universo escucha, pero nunca regala nada. ¿Te atreverías a pedir riqueza, sabiendo que podría costarte todo lo que amas? Antes de responder, escucha la siguiente historia, porque si la fortuna puede volverse tragedia, el amor puede transformarse en una obsesión de la que no hay escape. A veces, lo que más anhelamos se convierte en la raíz de nuestro sufrimiento. Julián solo quería un poco de alivio, una oportunidad para salir adelante, pero su deseo lo encadenó a una fortuna teñida de tragedia. ¿Cuántas veces hemos soñado con cambiar nuestra suerte, sin pensar en las consecuencias ocultas? Es fácil imaginar que el universo nos debe algo, que merecemos una recompensa por tanto dolor, pero rara vez nos preguntamos, ¿a qué precio? La historia de Julián nos deja una advertencia inquietante: cada deseo tiene un costo, y a veces ese costo es más alto de lo que estamos dispuestos a pagar. La riqueza, que parecía la solución a todos sus problemas, se transformó en una prisión invisible, una condena de soledad y culpa. ¿Cuántos de nosotros, en la desesperación, seríamos capaces de arriesgarlo todo por un poco de suerte? Y si, al hacerlo, estamos invitando a la oscuridad a entrar en nuestras vidas. Pero si crees que la fortuna puede ser una maldición, espera a escuchar lo que sucede cuando el deseo es el amor. Porque el amor, ese sentimiento que nos eleva y nos da sentido, también puede volverse una obsesión capaz de consumirlo todo. ¿Qué estarías dispuesto a sacrificar por encontrar a tu alma gemela? ¿Hasta dónde llegarías para no sentirte solo nunca más? En la siguiente historia, conocerás a alguien que, como muchos, pidió amor en la noche de Año Nuevo, un deseo simple, casi inocente, pronunciado entre lágrimas y esperanza, pero el universo, o quizás algo más antiguo y hambriento, escuchó su súplica y respondió de una forma que jamás imaginó. Lo que comenzó como un sueño hecho realidad, pronto se transformó en una pesadilla de la que no hay escape. Así que prepárate,
porque lo que viene a continuación te hará cuestionar si el amor verdadero es realmente un regalo o una trampa mortal. No apartes la mirada, porque la oscuridad apenas comienza a desplegar sus alas. Elena siempre había sentido que el amor era un privilegio reservado para otros. A sus 37 años, la soledad era su única compañera constante. Había visto a sus amigas casarse, formar familias, reírse de anécdotas compartidas. En cenas de fin de año, mientras ella se refugiaba en la rutina y el silencio de su pequeño apartamento. Cada diciembre, la nostalgia se hacía más pesada, y la esperanza de encontrar a alguien con quien compartir la vida se desvanecía un poco más. La noche del 3 el 1 de diciembre, mientras la ciudad se preparaba para celebrar, Elena se sentó frente a la ventana, observando los fuegos artificiales que estallaban a lo lejos. En la mesa, una vela blanca ardía suavemente, proyectando sombras danzantes en las paredes. Recordó entonces una tradición que su abuela le había contado de niña: si en la última campanada de Año Nuevo enciendes una vela y pides amor con el corazón abierto, el universo te escuchará. Era un ritual sencillo, casi infantil, pero esa noche, la soledad pesaba tanto que Elena decidió intentarlo. Esperó a que el reloj marcara la medianoche. Cerró los ojos, respiró hondo y, con voz temblorosa, susurró: quiero encontrar el amor verdadero. Quiero a alguien que me ame por quien soy, que nunca me abandone, que esté conmigo para siempre. La llama de la vela titiló, como si respondiera a su súplica, y un escalofrío recorrió la habitación. Elena sintió una extraña paz, una certeza de que algo había cambiado, aunque no supo decir qué. Los primeros días del año transcurrieron sin novedades. Elena volvió a su rutina, el trabajo en la librería, las tardes de café y libros, las noches de televisión y silencio. Pero una tarde, mientras acomodaba unos volúmenes en la estantería, un hombre entró en la tienda. Era alto, de cabello oscuro y ojos intensos, con una sonrisa que parecía iluminar la habitación. Se presentó como Adrián, un escritor que buscaba inspiración entre los libros antiguos. La conversación fluyó con naturalidad. Adrián era atento, divertido, y parecía interesado en cada palabra que Elena decía. Compartieron gustos, historias, sueños. Antes de irse, él le pidió su número de teléfono. Elena, sorprendida por su propio atrevimiento, se lo dio sin dudar. Esa noche, mientras releía los mensajes de Adrián, sintió que el deseo que había pedido comenzaba a cumplirse. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Adrián la invitó a cenar, a pasear por la ciudad, a perderse en conversaciones interminables bajo la luz de la luna. Era el hombre perfecto, detallista, apasionado, siempre dispuesto a escucharla. Elena se sentía viva, amada, como si por fin hubiera encontrado su lugar en el mundo. Sus amigas notaron el cambio y la felicitaron, aunque algunas comentaron, en tono de broma, que Adrián parecía demasiado bueno para ser real. Pero, a medida que la relación avanzaba, pequeños detalles comenzaron a inquietar a Elena. Adrián nunca hablaba de su pasado, evitaba las preguntas sobre su familia y sus amigos. Siempre estaba disponible, como si no tuviera otra vida fuera de ella. A veces, aparecía en lugares donde Elena no le había dicho que estaría, como si supiera exactamente dónde encontrarla. Al principio, lo interpretó como una muestra de amor, pero pronto la sensación de ser observada se volvió incómoda. Una noche, mientras dormía, Elena despertó sobresaltada. Sintió una presencia en la habitación, una sombra que se deslizaba junto a la cama. Encendió la luz, pero no había nadie. Al día siguiente, Adrián la llamó temprano, preguntando si había dormido bien. Su voz sonaba diferente, más grave, casi susurrante. Elena intentó ignorar la inquietud, convencida de que era solo su imaginación. Sin embargo, los episodios extraños se multiplicaron. Objetos que cambiaban de lugar, espejos que se empañaban con palabras escritas desde dentro, llamadas en la madrugada en las que solo se escuchaba una respiración pesada. Adrián se volvió cada vez más posesivo. Quería saber dónde estaba en todo momento, con quién hablaba, qué hacía. Si Elena tardaba en responder un mensaje, él aparecía en su puerta,
con una sonrisa forzada y los ojos brillando de una manera que la asustaba. Una tarde, Elena decidió visitar a una de sus amigas de la infancia, Lucía, para desahogarse. Le contó todo, el ritual, la aparición de Adrián, las cosas extrañas que sucedían. Lucía la escuchó en silencio y, al final, le tomó la mano con fuerza. Elena, tienes que tener cuidado, hay historias de deseos que se cumplen, pero no de la forma que uno espera. A veces, lo que llega no es amor, sino otra cosa. Esa noche, Elena decidió poner a prueba a Adrián. Le preguntó sobre su familia, sobre su infancia, sobre sus sueños. Adrián esquivó cada pregunta, cambiando de tema con una sonrisa inquietante. Cuando Elena insistió, él la miró fijamente y dijo, no importa el pasado, lo único que importa es que estamos juntos, para siempre. Elena sintió un escalofrío. Esa noche, soñó con una figura oscura que se sentaba a los pies de su cama, susurrando su nombre una y otra vez. Al despertar, encontró la vela blanca que había usado en el ritual completamente derretida, aunque recordaba haberla apagado días antes. El aire en la habitación era frío, y el espejo del baño estaba empañado con la palabra siempre. A partir de ese momento, la relación se volvió asfixiante. Adrián la llamaba a todas horas, la seguía por la calle, aparecía en su trabajo. Sin avisar, Elena intentó distanciarse, pero cada vez que lo hacía, sucedían cosas extrañas, puertas que se cerraban solas, luces que parpadeaban, voces que susurraban su nombre en la oscuridad. Una noche, al regresar a casa, encontró todas las fotos de su infancia quemadas, salvo una en la que aparecía sola, con una sombra oscura a su lado. Desesperada, Elena buscó ayuda en foros de internet, en libros de ocultismo, en historias antiguas. Descubrió relatos de personas que habían pedido amor en rituales de Año Nuevo y habían recibido algo distinto, presencias que se aferraban a ellas, entidades que confundían el amor con la posesión. Comprendió, con horror, que Adrián no era un hombre común, no era humano, o al menos, no del todo. Era la respuesta a su deseo, una presencia que había cruzado el umbral para cumplir su petición. A su manera, Elena intentó romper el vínculo, encendió velas negras, recitó oraciones, quemó la última foto en la que aparecía con la sombra, pero nada funcionó. Adrián seguía ahí, cada vez más presente, cada vez más exigente. Su rostro comenzó a cambiar. A veces, en la penumbra, sus ojos se volvían completamente negros, su voz se distorsionaba, su piel parecía fría al tacto. Elena sentía que se ahogaba, que su vida ya no le pertenecía. Una noche, al borde del colapso, Elena decidió huir. Empacó una maleta y salió de su apartamento, sin mirar atrás. Tomó un taxi y se dirigió a casa de Lucía, pero, al llegar, encontró la puerta entreabierta y la casa en silencio. Lucía no estaba. En la mesa, había una nota escrita con letra temblorosa. No puedes escapar. Él siempre te encontrará. Elena sintió que el mundo se desmoronaba. Regresó a su apartamento, temblando, y encontró a Adrián esperándola, sentado en la oscuridad. ¿Por qué quieres irte?, preguntó con voz suave. Te prometí amor eterno. Nadie te amará como yo. Nadie podrá separarnos. Elena, aterrada, gritó y trató de huir, pero la puerta no se abría. Las luces parpadearon, la temperatura descendió, y la sombra de Adrián se alargó hasta cubrir toda la habitación. En ese instante, Elena comprendió que ya no había vuelta atrás. Su deseo se había cumplido, pero el precio era su libertad, su vida, su alma. Desde entonces, nadie ha vuelto a ver a Elena. Su apartamento permanece vacío, salvo por una vela derretida y un espejo empañado con la palabra siempre. Algunos dicen que, en las noches de Año Nuevo, se puede escuchar su voz susurrando desde la ventana, pidiendo ayuda, suplicando por una segunda oportunidad. Y así, el amor que tanto anheló se convirtió en una prisión eterna, porque hay deseos que, al cumplirse, nos arrebatan todo lo que somos. Y en la oscuridad, el amor y la posesión son dos caras de la misma moneda. ¿Te atreverías a pedir amor sabiendo que podrías perderte a ti mismo? Antes de responder,
escucha la próxima historia, porque si el amor puede volverse una obsesión, el deseo de reencontrarse con un ser querido puede abrir puertas que jamás debieron abrirse. Cada año nuevo, millones de personas encienden velas, comen uvas, escriben deseos en papelitos y los lanzan al fuego, convencidos de que el simple acto de pedir es un gesto de esperanza, de fe en que el futuro puede ser mejor. Hay algo profundamente humano en ese instante, la vulnerabilidad de quien anhela, la inocencia de quien cree que el universo puede escuchar y responder. Los deseos de Año Nuevo suelen ser sencillos, casi infantiles: salud para la familia, un trabajo estable, amor verdadero, la oportunidad de volver a ver a alguien que se fue. Son palabras susurradas entre risas, lágrimas o silencios, cargadas de ilusión y, a veces, de desesperación. Pero, como hemos visto en las historias de Julián y Elena, la línea entre la inocencia y la oscuridad puede ser más delgada de lo que imaginamos. Lo que comienza como un acto de fe puede transformarse en una cadena invisible, en una puerta abierta a fuerzas que no comprendemos. El deseo, cuando se pronuncia con demasiada fuerza, puede atraer no solo lo que anhelamos, sino también aquello que tememos. Muchos de ustedes han compartido sus propias experiencias, y en cada una se percibe ese contraste. Ana, de Guadalajara, nos escribió: cada año, mi abuela nos hacía escribir nuestros deseos y quemarlos en una olla. Una vez, pedí que mi papá volviera a casa. Esa misma semana, regresó, pero ya no era el mismo. Se volvió frío, distante, como si una parte de él se hubiera quedado en otro lugar. Ana nunca volvió a pedir lo mismo. Carlos, desde Madrid, cuentas: siempre pedía salud para mi madre enferma. Un año, lo hice con tanta fuerza que sentí un escalofrío. Mi madre mejoró, pero mi tía cayó gravemente enferma días después. Desde entonces, tengo miedo de pedir cosas grandes. Siento que el universo equilibra las cosas de formas que no entendemos. Y está la historia de Lucía, de Buenos Aires. Pedí amor verdadero y conocí a alguien a los pocos días. Todo era perfecto, hasta que empecé a soñar con sombras y voces que me decían que debía pagar por lo que había recibido. La relación terminó mal, y desde entonces, cada vez que deseo algo, lo hago con miedo. Estos relatos, aunque breves, nos recuerdan que los deseos no son solo palabras lanzadas al viento, son pactos, a veces inconscientes, con fuerzas que no siempre buscan nuestro bien. La inocencia del ritual se enfrenta a la crudeza de las consecuencias, y lo que parecía un juego se convierte en una lección amarga. Quizá por eso, los abuelos advertían: ten cuidado con lo que pides. No porque desear sea malo, sino porque, en la noche más mágica del año, el velo entre lo posible y lo imposible se vuelve casi transparente. Y a veces, lo que cruza ese umbral no es lo que esperábamos. Ahora, imagina que el deseo no es riqueza, ni amor, sino el anhelo más profundo y doloroso: volver a ver a un ser querido que ya no está. ¿Qué estarías dispuesto a sacrificar por un último encuentro? La siguiente historia explora ese límite, donde la nostalgia y el dolor pueden abrir puertas que jamás debieron tocarse. Prepárate, porque lo que viene a continuación desafía la lógica y el corazón. La casa de Teresa siempre había estado llena de risas, juguetes y el bullicio de un niño pequeño. Pero desde la muerte de su hijo, Daniel, el silencio se había instalado como una niebla espesa, cubriéndolo todo. Daniel tenía solo 7 años cuando una enfermedad repentina se lo llevó, dejando a Teresa y a su esposo, Ernesto, sumidos en una tristeza que parecía no tener fin. Los días se sucedían en una rutina vacía, y las noches eran aún peores. El eco de los pasos de Daniel, su risa, sus preguntas, todo seguía resonando en la memoria de Teresa, como si el tiempo se hubiera detenido en el instante de la pérdida. El primer año nuevo, sin Daniel, fue especialmente duro. Teresa no tenía fuerzas para celebrar, ni para fingir que la vida seguía. Ernesto intentó animarla, sugiriendo que salieran a cenar o que recibieran a la familia, pero ella solo quería estar sola, abrazada a la última camiseta de su hijo, respirando el aroma que aún quedaba en la tela. Cuando el reloj marcó las 11:30,
Teresa se sentó en la cama de Daniel, rodeada de sus juguetes y dibujos, y sintió que el dolor la ahogaba. Fue entonces cuando recordó una historia que su madre le había contado de niña, una leyenda antigua que hablaba de la Noche de los Deseos. Decía que, en la medianoche del 3 el 1 de diciembre, el velo entre los vivos y los muertos se volvía tan delgado que, si uno pedía con suficiente fuerza, podía ver a un ser querido una vez más. La advertencia era clara, el deseo debía ser puro, y el reencuentro, breve. No lo retengas, decía la leyenda, o la oscuridad se quedará contigo. Desesperada, Teresa encendió una vela blanca y colocó una foto de Daniel junto a ella. Cerró los ojos, apretó la foto contra el pecho y, entre sollozos, susurró: «Solo quiero verte una vez más, hijo mío, solo una vez, dame una señal, déjame abrazarte, aunque sea por un instante». El reloj marcó la medianoche y, en ese momento, un viento helado recorrió la habitación, apagando la vela. Teresa sintió un escalofrío, pero no se atrevió a moverse. La casa, que hasta entonces había estado en silencio, comenzó a llenarse de ruidos extraños. Primero, un leve crujido en el pasillo, luego, el sonido inconfundible de pasos pequeños, como los de un niño descalzo sobre el piso de madera. Teresa se levantó, temblando, y salió al pasillo. La luz era tenue, y el aire, gélido. Los pasos se detuvieron frente a la puerta de entrada. Teresa, con el corazón desbocado, se acercó y, al abrir la puerta, lo vio. Daniel estaba ahí, de pie, con su pijama favorito y la mirada perdida. Su piel era pálida, casi translúcida, y sus ojos, grandes y oscuros, parecían no parpadear. Teresa sintió una mezcla de terror y alivio. Sin pensarlo, se arrodilló y lo abrazó, sintiendo un frío intenso que le caló hasta los huesos. Daniel no respondió al abrazo, pero susurró, con una voz lejana: «Mamá, tenía frío, mucho frío». Teresa lo llevó adentro, envolviéndolo en una manta. Ernesto, al escuchar el alboroto, salió de la habitación y, al ver a Daniel, se quedó paralizado. ¿Qué está pasando?», balbuceó, sin poder creer lo que veía. Teresa, entre lágrimas, solo pudo decirle: «Es Daniel, ha vuelto, nuestro hijo ha vuelto». Durante los primeros minutos, la emoción y la incredulidad dominaron la escena. Daniel se sentó en el sofá, mirando a su alrededor con curiosidad, pero sin mostrar ninguna emoción. No sonreía, no lloraba, solo observaba. Teresa intentó hablarle, preguntarle cómo se sentía, pero él solo repetía: «Tengo frío, mamá, mucho frío». A medida que avanzaba la noche, la temperatura en la casa descendió de forma alarmante. El aliento de los tres se volvía visible, y las ventanas se cubrieron de escarcha. Ernesto, aún en shock, intentó encender la calefacción, pero el aparato no respondía. Teresa, sin embargo, no quería apartarse de Daniel. Lo abrazaba, le acariciaba el cabello, le susurraba palabras de amor, como si temiera que desapareciera en cualquier momento. Pero pronto, las cosas comenzaron a volverse inquietantes. Daniel no parpadeaba, sus movimientos eran lentos, casi mecánicos. Cuando Teresa le ofreció comida, él la rechazó, diciendo que no tenía hambre. Solo quería estar cerca de su madre, abrazarla, tocarla. Cada vez que lo hacía, Teresa sentía un cansancio profundo, como si su energía se desvaneciera poco a poco. Ernesto, cada vez más preocupado, intentó llamar a un médico, pero la línea telefónica estaba muerta. Salió a buscar ayuda, pero, al abrir la puerta, una ráfaga de viento helado lo empujó hacia atrás, cerrando la puerta de golpe. La casa parecía sellada, aislada del mundo exterior. Mientras tanto, Teresa comenzó a notar cambios en el ambiente. Las plantas se marchitaban, el reloj se detenía, y un olor a tierra húmeda y flores marchitas impregnaba el aire. Daniel, por su parte, se volvía cada vez más insistente. «No me dejes solo, mamá, no me dejes ir». Su voz era cada vez más grave, más lejana, como si viniera de un lugar profundo y oscuro. Esa noche, Teresa no durmió. Se quedó junto a Daniel, abrazándolo, sintiendo como el frío la invadía. En algún momento, se quedó dormida y soñó con un campo cubierto,
de niebla, donde Daniel la llamaba desde lejos. Ven conmigo, mamá, aquí no hay dolor, aquí siempre estaremos juntos. Teresa, en el sueño, sintió la tentación de seguirlo, pero una sombra se interpuso, susurrándole al oído, no lo retengas, déjalo ir. Al despertar, Teresa encontró a Daniel sentado a los pies de la cama, mirándola fijamente. Sus ojos, antes oscuros, ahora eran completamente negros. Su piel tenía un tono grisáceo, y de su boca salía un vaho helado. Tengo hambre, mamá, mucha hambre. Teresa, aterrada, retrocedió, pero Daniel se acercó, extendiendo la mano. Al tocarla, sintió un dolor agudo, como si algo le arrancara la energía vital. En ese momento, Ernesto irrumpió en la habitación, gritando el nombre de Teresa. Al ver a Daniel, intentó separarlo de su esposa, pero el niño lo miró con una expresión vacía y, con una fuerza imposible para su tamaño, lo empujó contra la pared. Ernesto cayó al suelo, inconsciente. Teresa, desesperada, recordó la advertencia de la leyenda, no lo retengas. Comprendió que, al pedir el regreso de su hijo, había abierto una puerta que no debía cruzarse. Daniel ya no era su hijo, era una sombra, un eco de lo que fue, hambriento de vida, de calor, de energía. Con lágrimas en los ojos, Teresa abrazó a Daniel por última vez y le susurró, te amo, hijo, pero debes irte, no puedes quedarte aquí. Daniel la miró, y por un instante, sus ojos recuperaron el brillo de antes. ¿Me dejas ir, mamá? Teresa asintió, y en ese momento, una ráfaga de viento recorrió la casa, apagando todas las luces. Cuando la oscuridad se disipó, Daniel ya no estaba. La temperatura volvió a la normalidad, y el aire se llenó de un silencio profundo. Ernesto despertó, confundido, y encontró a Teresa llorando en el suelo, abrazada a la manta de su hijo. Desde aquella noche, la casa nunca volvió a ser la misma. Teresa y Ernesto aprendieron a vivir con el dolor, pero también con la certeza de que hay puertas que nunca deben abrirse, deseos que nunca deben pronunciarse. Teresa, cada año nuevo, enciende una vela blanca y reza en silencio, no para pedir, sino para agradecer por el tiempo que tuvo con su hijo y para pedir perdón por haber intentado retenerlo. Algunos vecinos cuentan que, en las noches más frías, se puede escuchar el eco de pasos pequeños en el pasillo, y que una brisa helada recorre la casa. Teresa sabe que es Daniel, despidiéndose, recordándole que el amor verdadero también sabe dejar ir. Así termina la historia de un deseo nacido del dolor, de una madre que solo quería un último abrazo, pero en la frontera entre la vida y la muerte, el precio de un reencuentro puede ser demasiado alto. Y ahora, mientras el reloj avanza hacia otro año nuevo, la pregunta persiste, ¿qué estarías dispuesto a sacrificar por un último adiós? Pero no todos los deseos abren puertas al pasado. Algunos buscan cambiar el futuro, aferrándose a la ilusión de la juventud eterna, y a veces, ese anhelo puede convertirse en la peor de las prisiones. En cada rincón de los países de habla hispana, la medianoche del 3 el 1 de diciembre es mucho más que una celebración, es un umbral, un momento en que el tiempo parece detenerse y lo invisible se asoma a la vida cotidiana. No es casualidad que, generación tras generación, los abuelos repitan advertencias y cuenten historias que se han convertido en parte del folclore popular. Porque, aunque la esperanza y la alegría llenan el aire, también lo hace una antigua desconfianza hacia los deseos pronunciados en la hora más mágica y peligrosa del año. En los pueblos de México, por ejemplo, se cuenta la leyenda de la vieja de las uvas. Dicen que, en la medianoche, una anciana vestida de negro recorre las calles, observando a quienes comen las 12 uvas y piden deseos con demasiada avidez. Si la vieja siente que alguien pide con egoísmo o codicia, se acerca en silencio y le susurra al oído, todo lo que pidas, lo pagarás con lo que más amas. Hay quienes aseguran haber sentido su aliento frío en la nuca justo después de pedir un deseo demasiado ambicioso, y que, meses después, la vida les cobró con creces. En los Andes, la figura de la mujer de las velas es temida por quienes
practican rituales de Año Nuevo. Se dice que esta aparición, envuelta en un manto blanco y con el rostro cubierto, aparece en las casas donde se encienden velas para pedir deseos. Si la vela parpadea de forma extraña o se apaga de golpe, es señal de que la mujer de las velas ha entrado y está escuchando. Los ancianos advierten: nunca mires directamente a la llama en ese momento, porque podrías ver reflejado un rostro que no es el tuyo, y si eso ocurre, tu deseo se cumplirá, pero a cambio de una sombra que te seguirá el resto del año. En España, especialmente en los pueblos de Galicia, circula la historia de los deseos del cementerio. Se dice que, si alguien acude al cementerio justo antes de la medianoche y pide un deseo junto a la tumba de un desconocido, el espíritu de ese difunto hará todo lo posible por cumplirlo, con la esperanza de ganar un poco de paz. Pero la advertencia es clara: nunca pidas algo que no puedas devolver, porque el espíritu vendrá a cobrar su parte, y a veces, lo que exige es compañía en el más allá. En la región de Antioquia, Colombia, se habla de la bruja del año viejo. Según la leyenda, esta bruja aparece en la noche del 31, justo cuando la gente quema los muñecos de trapo para dejar atrás lo malo. Si alguien lanza un deseo al fuego con demasiada desesperación, la bruja recoge las cenizas y las usa para tejer maldiciones. Hay quienes aseguran haber visto figuras extrañas entre las llamas, y que, después de pedir con demasiada fuerza, la mala suerte se instaló en sus vidas como una sombra persistente. En los pueblos de la Sierra Ecuatoriana, los niños crecen escuchando la historia del muñeco maldito. Se dice que, si al quemar el año viejo, el muñeco no se consume por completo, su espíritu queda libre para vagar por las casas, buscando a quien lo llamó con un deseo imposible. Los mayores advierten: nunca mires atrás mientras el muñeco arde, y nunca recojas las cenizas, porque podrías llevarte algo que no te pertenece. En el Caribe, la figura del espíritu del agua es temida por quienes lanzan cubos de agua por la ventana para limpiar las malas energías. La leyenda dice que, si el agua cae sobre alguien que pasa, ese espíritu puede entrar en la casa y quedarse todo el año, trayendo consigo enfermedades y desgracias. Por eso, los abuelos insisten en mirar bien antes de lanzar el agua y en no pedir deseos mientras lo hacen, para no atraer la atención de lo que acecha en la oscuridad. En los pueblos de Castilla, España, se cuenta la historia de la campana maldita. Dicen que, si al sonar las 12 campanadas alguien pide un deseo con odio o rencor en el corazón, la campana resuena de forma diferente, y ese deseo se convierte en una maldición que regresa multiplicada. Hay relatos de personas que, cegadas por la envidia, pidieron el mal para otros y terminaron perdiéndolo todo en el año siguiente. Estas historias, transmitidas de boca en boca, no solo buscan asustar, sino advertir. Son recordatorios de que los deseos, por inocentes que parezcan, son actos poderosos, capaces de alterar el equilibrio entre lo visible y lo invisible. Los rituales de Año Nuevo, aunque envueltos en alegría y esperanza, son también pactos con fuerzas que no siempre comprendemos. Por eso, en muchos pueblos, la medianoche se vive con una mezcla de celebración y respeto. Se encienden velas, se queman muñecos, se lanzan deseos al aire, pero siempre con una oración, una protección, una palabra de agradecimiento. Los mayores insisten en no pedir con rabia, en no desear lo imposible, en no invocar a los muertos sin estar preparados para las consecuencias. Y es que, en el fondo, todas estas leyendas comparten una misma advertencia: el universo escucha, pero no distingue entre el bien y el mal, entre la esperanza y la desesperación. Lo que pides puede llegar, pero nunca de la forma que imaginas, y a veces, el precio es más alto de lo que cualquiera estaría dispuesto a pagar. Así, entre historias de brujas, espíritus y objetos malditos, el folclore nos recuerda que la medianoche del 3 al 1 de diciembre es un momento sagrado y peligroso, un instante en que los deseos pueden abrir puertas que jamás debieron tocarse. Y mientras el reloj avanza hacia el nuevo año, la pregunta persiste: ¿qué estarías dispuesto a arriesgar por un poco más de tiempo, por una segunda oportunidad,
por la juventud perdida? Porque el siguiente deseo, el de volver a ser joven, es quizás el más tentador y el más peligroso de todos. Aurelio siempre había temido envejecer. Desde joven, la idea de perder la fuerza, la agilidad y la admiración de los demás lo perseguía como una sombra. Ahora, a sus 63 años, la vejez era una realidad que se reflejaba en cada arruga, en cada dolor de espalda, en la mirada cansada de quienes lo rodeaban. Sus amigos se habían ido apagando uno a uno, y sus hijos, ocupados con sus propias vidas, apenas lo visitaban. Aurelio pasaba los días en su casa, rodeado de recuerdos y fotografías de un pasado glorioso, el joven apuesto, el atleta, el hombre que alguna vez fue el centro de todas las miradas. La noche de Año Nuevo, mientras la ciudad celebraba, Aurelio se sentó solo frente a la computadora, navegando sin rumbo por foros y páginas oscuras de Internet. Buscaba algo, cualquier cosa, que le devolviera la esperanza. Fue entonces cuando encontró un hilo titulado El ritual del retorno, publicado en un foro de ocultismo. El mensaje, escrito en un español antiguo y plagado de advertencias, prometía devolver la juventud a quien realizara el ritual exactamente a la medianoche del 13 el 1 de diciembre. Decía que el precio era alto, pero que la recompensa era inigualable. Renacerás, pero no serás el mismo. El tiempo te pertenecerá, si tienes el valor de pagarlo. Aurelio, escéptico pero desesperado, leyó las instrucciones una y otra. ¿Ves? El ritual requería una vela negra, un espejo antiguo, una prenda de ropa usada en la juventud y una gota de sangre. Había que encender la vela frente al espejo, vestirse con la prenda y, al sonar la última campanada, pronunciar en voz alta el deseo, que el tiempo regrese, que la carne renazca, que la juventud vuelva a mí. Luego, debía dejar caer la gota de sangre sobre la llama y mirar su reflejo hasta que la vela se apagara sola. Aurelio reunió los elementos con manos temblorosas. Encontró una chaqueta de cuero que había usado en su juventud, desempolvó un viejo espejo de marco dorado y compró una vela negra en una tienda esotérica. Cuando el reloj marcó las 11:50, se encerró en su habitación, apagó todas las luces y preparó el altar improvisado. El silencio era absoluto, solo interrumpido por el eco lejano de los fuegos artificiales. A las 12 en punto, Aurelio encendió la vela, se puso la chaqueta y, con un alfiler, se pinchó el dedo. La gota de sangre cayó sobre la llama, que chisporroteó, y se volvió azul por un instante. Aurelio, con el corazón desbocado, pronunció el deseo, que el tiempo regrese, que la carne renazca, que la juventud vuelva a mí. Miró su reflejo en el espejo, esperando sentir algo, cualquier cosa. Por un momento, nada ocurrió, pero cuando la vela se apagó de golpe, una oleada de vértigo lo obligó a sentarse. Esa noche, Aurelio soñó con un mar de rostros jóvenes, todos idénticos a él en distintas etapas de su vida. Voces susurraban en un idioma incomprensible, y una figura encapuchada le ofrecía una copa de cristal llena de un líquido oscuro. «Bebe y renace», decía la figura. Aurelio bebía, y sentía como su cuerpo se transformaba, rejuvenecía, pero también se descomponía y volvía a formarse, en un ciclo interminable. Al despertar, el sol entraba por la ventana y Aurelio se sintió extraño. Al mirarse en el espejo, no pudo contener el grito. Su piel estaba más tersa, las arrugas habían desaparecido, y su cabello, antes canoso, era ahora oscuro y abundante. Se tocó el rostro, incrédulo, y comprobó que no era un sueño. Bajó, corriendo las escaleras, sintiendo una energía que no recordaba desde hacía décadas. Saltó, bailó, rió como un niño. El ritual había funcionado. Durante los primeros días, Aurelio disfrutó de su nueva juventud. Salió a la calle, atrayendo miradas de asombro y envidia. Sus hijos, al verlo, no podían creer el cambio. «¿Qué te has hecho, papá?», preguntaban, entre la preocupación y la admiración. Aurelio solo sonreía y respondía que era el resultado de una vida sana y nuevos hábitos. Pronto, recuperó amistades perdidas, comenzó a salir con mujeres mucho más jóvenes y se entregó a los placeres que creía olvidados.
Pero la euforia no duró mucho. Una mañana, al afeitarse, notó que la piel de su mejilla se desprendía con facilidad, como si fuera cera derretida. Al tocarla, sintió un dolor agudo y, debajo, la carne era de un color extraño, casi gris. Intentó ignorarlo, convencido de que era solo una ilusión. Pero los síntomas se multiplicaron: dolores intensos en las articulaciones, pérdida de sensibilidad en los dedos, una fatiga que lo obligaba a dormir durante horas. Aurelio comenzó a evitar los espejos. Cada vez que se miraba, su reflejo parecía distorsionado, como si una sombra se moviera detrás de sus ojos. Su cuerpo, aunque joven por fuera, empezaba a mostrar signos de descomposición. La piel se agrietaba, los dientes se aflojaban, y el cabello, antes brillante, caía en mechones. El olor a humedad y podredumbre lo seguía a todas partes, aunque nadie más parecía notarlo. Desesperado, Aurelio buscó el hilo del foro donde había encontrado el ritual, pero la página había desaparecido. Nadie respondía a sus mensajes, y los pocos usuarios que recordaba parecían haberse desvanecido. Intentó repetir el ritual, pero la vela negra no se encendía, y el espejo reflejaba solo una sombra informe. Las noches se volvieron un tormento. Aurelio soñaba con su propio cuerpo descomponiéndose, con gusanos que devoraban su carne, con voces que le exigían pagar el precio de su deseo. Cada vez que despertaba, encontraba nuevas heridas, nuevas marcas en la piel. El ciclo era interminable. Cada mañana, su cuerpo rejuvenecía, pero al caer la noche, comenzaba a deteriorarse de nuevo, como si estuviera atrapado en un bucle de nacimiento y muerte. Pronto, Aurelio dejó de salir de casa, se encerró en la oscuridad, cubriendo los espejos y evitando cualquier contacto con el mundo exterior. Sus hijos, alarmados, intentaron visitarlo, pero él no les abrió la puerta. Les enviaba mensajes confusos, hablando de maldiciones y de un precio que no podía pagar. Nadie le creyó. Pensaron que había perdido la razón. El tiempo perdió todo sentido para Aurelio. Los días y las noches se mezclaban en una sucesión de transformaciones dolorosas. A veces, despertaba con el cuerpo de un joven de 20 años, otras, con el de un anciano moribundo. El dolor era insoportable, pero lo peor era la soledad, la certeza de que nadie podía ayudarlo. El ritual le había dado lo que pedía, pero le había arrebatado todo lo demás: la paz, la dignidad, la humanidad. En uno de sus delirios, Aurelio creyó ver a la figura encapuchada del sueño, sentada al pie de su cama. «¿Por qué me haces esto?», suplicó. La figura respondió con una voz hueca: «El tiempo no se regala, se toma prestado. Cada año que robas, alguien lo pierde. Cada día que rejuveneces, otro envejece antes de tiempo. Así es el equilibrio». Aurelio comprendió, con horror, que su deseo había condenado a otros. Recordó a un vecino joven que había enfermado de repente, a un niño del barrio que envejecía de forma inexplicable. El precio de su juventud era la vida de los demás. Intentó poner fin al ciclo, quemando la chaqueta, rompiendo el espejo, pero nada funcionó. El ritual era irreversible. Con el paso de los meses, Aurelio se convirtió en una sombra de sí mismo. Su cuerpo cambiaba sin control, y su mente se fragmentaba en recuerdos y pesadillas. A veces, no recordaba quién era. Otras, revivía momentos de su juventud con una claridad dolorosa. El dolor físico se mezclaba con la culpa, y la soledad se volvía insoportable. En la última noche de un año interminable, Aurelio se miró en el único espejo que quedaba intacto. Vio su reflejo multiplicarse en 1000 rostros: el niño, el joven, el anciano, el cadáver. Comprendió que estaba atrapado en un ciclo sin fin, condenado a renacer y morir una y otra vez, pagando eternamente por un deseo egoísta. La casa de Aurelio permanece cerrada, cubierta de polvo y silencio. Los vecinos cuentan que, en las noches de Año Nuevo, se escuchan gritos y risas que se mezclan en el aire, y que una sombra se asoma a la ventana, buscando ayuda. Nadie se atreve a entrar, y los pocos que lo han intentado aseguran haber visto su propio reflejo en los espejos, más viejo o más joven de lo que deberían. Así termina la historia de Aurelio,
el hombre que quiso burlar al tiempo y terminó siendo devorado por él, porque hay deseos que, al cumplirse, nos arrebatan lo que más tememos perder, nuestra humanidad. Y mientras el reloj avanza hacia la medianoche, la pregunta persiste: ¿qué estarías dispuesto a sacrificar por una segunda oportunidad? Pero aún queda un deseo más, el más oscuro de todos, porque a veces, lo que más anhelamos no es volver al pasado ni cambiar el futuro, sino olvidar el dolor que nos consume, y ese olvido puede ser la peor de las maldiciones. A lo largo de este viaje, hemos cruzado umbrales que pocos se atreven a mirar de frente. Hemos visto cómo la fortuna puede convertirse en condena, cómo el amor puede transformarse en una prisión, cómo el anhelo de reencontrar a un ser querido puede abrir puertas que jamás debieron tocarse, y cómo la obsesión por la juventud puede encerrar a un alma en un ciclo de sufrimiento eterno. Cada historia, cada deseo, nos ha recordado que el universo escucha, pero nunca concede sin cobrar su precio. Quizá, hasta ahora, has sentido escalofríos, has dudado de tus propios rituales, o incluso has recordado algún deseo que pediste en la penumbra de la medianoche. Tal vez te has preguntado si alguna vez, sin saberlo, abriste una puerta que no debías. Pero lo que viene a continuación es diferente. Es la historia más oscura, la que muchos prefieren no escuchar, la que ha hecho que algunos apaguen la luz antes de tiempo o adelanten el video para no enfrentar lo que se esconde en las sombras de la mente. Porque hay un deseo que, aunque no lo digamos en voz alta, todos hemos sentido alguna vez: el deseo de olvidar. Olvidar el dolor, el trauma, la culpa, los recuerdos que nos persiguen y nos roban el sueño. Es un anhelo silencioso, casi vergonzoso, que se esconde detrás de sonrisas forzadas y miradas perdidas. Pero, ¿qué pasaría si ese deseo se cumpliera? ¿Qué precio estarías dispuesto a pagar por borrar aquello que te atormenta? El olvido, a simple vista, parece un alivio, una liberación, pero en la oscuridad, el olvido puede ser una trampa, un abismo del que no hay retorno, porque al borrar el dolor, también se borra la identidad, los lazos, la esencia misma de lo que somos, y a veces, lo que se lleva el olvido no es solo el sufrimiento, sino todo lo que nos hace humanos. El siguiente relato es una advertencia para quienes creen que el pasado puede desaparecer sin consecuencias. Es la historia de una mujer que, desesperada por dejar atrás un recuerdo insoportable, pidió al universo el don de olvidar. Lo que recibió fue mucho más que silencio, fue la desaparición lenta y aterradora de todo lo que amaba, de todo lo que era. Te advierto, no todos logran escuchar este último deseo hasta el final. Muchos han sentido un peso en el pecho, una inquietud que los acompaña mucho después de terminar la historia. ¿Te atreves a seguir? Si es así, respira hondo, apaga la luz y prepárate para enfrentar la oscuridad más profunda, la del olvido, porque a veces, el deseo de olvidar es el más peligroso de todos. A veces, el dolor es tan profundo que parece imposible de soportar. Así se sentía Mariana, una mujer de 34 años, marcada por una tragedia que le había robado la paz y la alegría. Nadie sabía exactamente qué había ocurrido aquella noche de octubre, solo que, desde entonces, Mariana se había convertido en una sombra de sí misma. Sus amigos la veían caminar por la ciudad con la mirada perdida, y su familia, incapaz de ayudarla, solo podía observar cómo se desvanecía poco a poco, consumida por el peso de un recuerdo que no compartía con nadie. El trauma era un secreto, guardado bajo 7 llaves, pero su presencia era innegable. Las pesadillas la despertaban cada madrugada, empapada en sudor frío, con el corazón desbocado y la sensación de que algo oscuro la acechaba incluso en la vigilia. Mariana había intentado de todos: terapia, medicación, retiros espirituales, pero nada lograba arrancar la raíz del dolor. El pasado era una herida abierta que no cicatrizaba, y el futuro, un horizonte borroso al que no se atrevía a mirar. La llegada del año nuevo no trajo esperanza, sino una angustia renovada. Mientras el mundo celebraba, Mariana se encerró en su apartamento, bajó las persianas y apagó el teléfono. No quería escuchar los fuegos artificiales ni los brindis, solo deseaba silencio.
Fue entonces cuando recordó una conversación que había escuchado por casualidad en una cafetería semanas antes. Dos mujeres mayores hablaban en voz baja sobre un ritual antiguo, uno que prometía borrar los recuerdos dolorosos. Solo hay que hacerlo a medianoche, con una vela azul y una hoja de laurel, decían. Pero cuidado, el olvido no siempre es lo que uno espera. Desesperada, Mariana buscó en internet y encontró referencias dispersas al ritual del olvido. Las instrucciones eran simples, pero la advertencia era clara: el precio del olvido es alto. No pidas más de lo que estás dispuesta a perder. Mariana, agotada y sin esperanza, decidió intentarlo. Compró una vela azul y una ramita de laurel en el mercado, y esperó a que el reloj marcara la medianoche. Cuando llegó el momento, apagó todas las luces, encendió la vela y colocó la hoja de laurel sobre la llama. Cerró los ojos y, con voz temblorosa, susurró: quiero olvidar, quiero que el dolor desaparezca, quiero que el recuerdo se borre para siempre. El laurel crujió y se consumió en un instante, llenando la habitación de un aroma amargo. Mariana sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero también una extraña ligereza, como si una parte de ella se hubiera desprendido. Esa noche, por primera vez en meses, durmió profundamente. No hubo pesadillas, ni sobresaltos, solo un sueño vacío y silencioso. Al despertar, Mariana notó que algo era diferente. El dolor seguía ahí, pero era más difuso, como si estuviera envuelto en niebla. Al mirar su reflejo en el espejo, le costó reconocerse. Sus ojos parecían más claros, su expresión menos tensa. Se sintió aliviada, aunque no supo explicar por qué. Los días siguientes, Mariana comenzó a notar pequeños vacíos en su memoria. Olvidaba dónde había dejado las llaves, el nombre de una calle, la razón por la que había entrado a una habitación. Al principio, lo atribuyó al estrés, pero pronto los olvidos se volvieron más inquietantes. Un día, al llamar a su mejor amiga, no pudo recordar su nombre. Al buscar en su teléfono, vio el contacto guardado como amiga, sin apellido ni foto. Cuando intentó recordar cómo se habían conocido, solo encontró un vacío. La familia de Mariana también notó el cambio. Su madre la llamó preocupada, preguntando por qué no había ido a la cena de Año Nuevo. Mariana no recordaba haber sido invitada. Su hermana le envió fotos de una reunión familiar, pero Mariana no reconocía a nadie en las imágenes, ni siquiera a sí misma. Los rostros eran borrosos, las voces desconocidas. El pasado se desvanecía como tinta en el agua. A medida que los días pasaban, los vacíos se expandían. Mariana olvidó el nombre de su jefe, la contraseña de su correo, la dirección de su propio apartamento. Un día, al regresar del supermercado, no pudo encontrar su edificio. Vagó por la calle durante horas, hasta que una vecina la reconoció y la llevó de vuelta. Mariana agradeció, pero no recordaba el rostro de la mujer, ni el nombre del edificio. La angustia creció. Mariana intentó escribir todo en un cuaderno: nombres, fechas, lugares, recuerdos, pero cada vez que lo leía, las palabras le resultaban ajenas, como si pertenecieran a otra persona. Las fotos en su teléfono mostraban momentos felices, viajes, celebraciones, pero Mariana no sentía ninguna conexión con esas imágenes. Era como ver la vida de una extraña. Una noche, al revisar su álbum de fotos, encontró una imagen que no recordaba haber tomado: una vela azul encendida, una hoja de laurel consumiéndose, y su propio rostro reflejado en el cristal de la ventana, borroso y distante. Al mirar la foto, sintió un vértigo intenso, como si el suelo se abriera bajo sus pies. De repente, no pudo recordar por qué había hecho el ritual, ni qué era aquello que tanto deseaba olvidar. Las personas a su alrededor comenzaron a alejarse. Su mejor amiga dejó de llamarla, su familia dejó de visitarla. En el trabajo, sus compañeros la miraban con extrañeza, como si no la reconocieran. Un día, al llegar a la oficina, encontró su escritorio vacío y su nombre borrado de la puerta. Cuando preguntó por su jefe, nadie supo decirle quién era. Mariana sintió que el mundo se desmoronaba,
que su existencia se desvanecía poco a poco. El olvido se extendía como una niebla implacable. Mariana dejó de reconocerse en el espejo. Su voz le sonaba extraña, sus gestos, ajenos. Un día, al despertar, no pudo recordar su propio nombre. Buscó en el cuaderno, pero las palabras se habían borrado. Intentó llamar a alguien, pero no recordaba a quién. Salió a la calle, esperando encontrar algo familiar, pero todo era desconocido, hostil, vacío. La soledad se volvió absoluta. Mariana vagaba por la ciudad como un fantasma, invisible para quienes la rodeaban. Nadie la saludaba, nadie la miraba a los ojos. Era como si nunca hubiera existido. Los recuerdos, los lazos, la identidad, todo se había desvanecido en el abismo del olvido. Una noche, al regresar a su apartamento, encontró la puerta entreabierta. Dentro, la vela azul seguía encendida, aunque habían pasado semanas desde el ritual. La llama era pequeña, pero su luz proyectaba una sombra enorme en la pared. Mariana se acercó, hipnotizada, y vio su reflejo en el cristal de la ventana, una figura borrosa, sin rostro, sin nombre, sin historia. En ese instante, comprendió el precio de su deseo. Al pedir olvidar el dolor, había entregado todo lo que la hacía ser quien era. El olvido no solo se llevó el trauma, sino también el amor, la alegría, la memoria, la existencia misma. Mariana intentó gritar, pedir ayuda, pero su voz se perdió en el silencio. Nadie la escuchó, nadie la recordó. Con el paso de los días, el apartamento quedó vacío. Los vecinos decían que la mujer que vivía allí se había mudado, pero nadie recordaba su nombre ni su rostro. Algunos aseguraban haber visto una sombra en la ventana, una figura que miraba hacia la calle con ojos vacíos. Otros decían que, en las noches de luna nueva, se podía escuchar un susurro apenas audible: no olvides, no olvides, no olvides. Así termina la historia de Mariana, la mujer que deseó olvidar y pagó el precio más alto, porque el olvido, cuando se convierte en realidad, es una forma de desaparecer. Una advertencia para quienes creen que el pasado puede borrarse sin consecuencias, para quienes piensan que el dolor es lo único que nos define. A veces, el sufrimiento es el hilo que nos mantiene atados a la vida, a los demás, a nosotros mismos. Y mientras el mundo celebra un nuevo año, mientras los deseos vuelan en la medianoche, la historia de Mariana queda flotando en el aire, como un recordatorio sombrío. Hay cosas que es mejor recordar, aunque duelan, porque el olvido absoluto es la peor de las maldiciones. Ahora, si has llegado hasta aquí, si has escuchado cada historia y sentido el peso de cada deseo, te invito a reflexionar. ¿Qué estarías dispuesto a sacrificar por un poco de paz? ¿Qué precio pagarías por olvidar? Y, sobre todo, ¿qué parte de ti no querrías perder jamás? A lo largo de este viaje, hemos caminado juntos por los senderos más oscuros del deseo humano. Hemos visto cómo, en la noche más esperada del año, cuando el mundo entero se detiene a pedir un poco de suerte, amor, juventud o consuelo, la frontera entre la esperanza y la pesadilla puede desvanecerse en un suspiro. Cada historia que escuchaste esta noche es un eco de advertencias antiguas, de susurros que cruzan generaciones y culturas. Ten cuidado con lo que deseas, porque podría cumplirse. Quizá, al principio, todo esto te pareció solo folclore, superstición, cuentos para asustar a los niños o para darle un poco de misterio a la medianoche. Pero ahora, después de escuchar el precio que pagaron Julián, Elena, Teresa, Aurelio y Mariana, tal vez sientas un escalofrío diferente. Tal vez recuerdes algún deseo que pediste con el corazón en la mano, sin imaginar que el universo, o algo más allá de nuestra comprensión, podría estar escuchando con atención. El deseo es una fuerza poderosa, es lo que nos impulsa a levantarnos cada día, a soñar, a luchar por un futuro mejor. Pero también es un arma de doble filo. Cuando deseamos con demasiada intensidad, cuando pedimos sin pensar en las consecuencias, podemos abrir puertas que no sabemos cerrar. El universo, dicen los sabios, no distingue entre lo que nos hará bien y lo que nos destruirá. Solo responde, solo entrega, solo cobra. Piensa en los rituales que hemos heredado, las uvas, las velas,
los papelitos quemados, los muñecos de trapo, los susurros al viento, todos ellos nacieron de la necesidad humana de tener control sobre el destino, de creer que, con un gesto, una palabra, podemos torcer el rumbo de la vida. Pero, ¿y si esos rituales son más que simples tradiciones? ¿Y si, en la medianoche, el velo entre nuestro mundo y el otro se vuelve tan delgado que cualquier cosa puede cruzar de un lado a otro? Las historias que compartimos esta noche no son solo advertencias, sino también espejos. Nos muestran lo que somos capaces de hacer por amor, por dolor, por miedo, por esperanza. Nos recuerdan que, a veces, el mayor acto de valentía no es pedir, sino aceptar. Aceptar la pérdida, el paso del tiempo, la imperfección de la vida, porque, en el fondo, lo que nos hace humanos no es la ausencia de sufrimiento, sino la capacidad de seguir adelante a pesar de él. Quizá la lección más importante de todas estas historias es que no existe deseo sin precio. La fortuna puede traer soledad, el amor puede volverse obsesión, el reencuentro puede abrir heridas imposibles de cerrar, la juventud puede convertirse en prisión, y el olvido puede borrar todo lo que somos. Cada vez que pides algo al universo, pregúntate, ¿estoy dispuesto a pagar el precio, sea cual sea? ¿Estoy preparado para aceptar no solo el regalo, sino también la sombra que lo acompaña? Pero no todo es oscuridad. El deseo, cuando nace de la gratitud, de la humildad, de la compasión, puede ser una luz en la noche más larga. Pedir salud para los demás, desear paz para quienes sufren, agradecer por lo que tenemos, son formas de honrar el poder del deseo, sin caer en la trampa de la codicia o la desesperación. Los abuelos lo sabían: pide poco, agradece mucho, y nunca olvides lo que tienes. Ahora, te invito a mirar hacia atrás, a recordar tus propios deseos de año nuevo. ¿Cuántos se cumplieron? ¿Cuántos trajeron consecuencias inesperadas? ¿Alguna vez sentiste que el precio era demasiado alto? Si llegaste hasta aquí, si escuchaste cada historia y sentiste el peso de cada palabra, eres parte de una comunidad que no teme mirar la oscuridad de frente, que entiende que el miedo también es una forma de sabiduría. Quiero saber de ti. ¿Alguna vez tuviste un deseo que salió mal? ¿Un ritual que terminó de forma extraña? ¿Un sueño cumplido que se volvió pesadilla? Comparte tu experiencia en los comentarios. Tal vez tu historia sea la próxima en ser contada aquí, en este espacio donde la realidad y el misterio se dan la mano. Y si lograste escuchar hasta el final, si resististe cada relato y te atreviste a mirar el lado oscuro de los deseos, comenta "deseo cumplido" aquí abajo. Así sabré que formas parte de los valientes, de los que no se conforman con la superficie, y se atreven a explorar lo que se esconde en las sombras. Recuerda, la próxima vez que el reloj marque la medianoche y el mundo entero se detenga a pedir un deseo, hazlo con respeto, con humildad, y con la conciencia de que todo regalo tiene un precio. No temas desear, pero tampoco temas aceptar lo que la vida te da, con sus luces y sus sombras. Gracias por acompañarme en este viaje. Gracias por escuchar, por sentir, por compartir. Nos vemos en el próximo episodio, donde quizás tu historia, tu deseo, tu miedo, sea el protagonista. Hasta entonces, cuida tus palabras, cuida tus sueños, y nunca olvides que, en la noche más oscura, incluso el deseo más pequeño puede encender una chispa o desatar una tormenta. Buenas noches, y que tus deseos, esta vez, solo traigan luz.